Hola a todos, bienvenidos. Gracias por pasar por acá a ver este video. En esta oportunidad tenía ganas de compartirles un poco mi forma de trabajar con los cuatro elementos, tanto en el tarot como en otros sistemas oraculares de cartas. Principalmente porque quizá cuando pensamos en tarot y los cuatro elementos, no es lo primero que se nos viene a la mente esta forma, digamos, de trabajar con ellos que les voy a compartir ahora, sino más bien pensamos en los sistemas de correspondencia, ¿no? Eso creo que es lo primero que pensamos. Así que bueno, tenía ganas de que repasáramos un poquito las posibilidades narrativas de los cuatro elementos en relación al tarot y otros sistemas oraculares de cartas a través de dos ejemplos, haciendo una pequeña introducción primero. Como quienes me conocen o han visto otros videos acá del canal, que son poquitos, pero bueno, cada tanto algo comparto. A mí me gusta bastante compartirles mis presentaciones de PowerPoint eh, o de diapositivas. A ver, estoy compartiendo en este momento. Perfecto. Acá vamos. Bueno. Los cuatro elementos y algunas posibilidades de sentido en diferentes sistemas oraculares de cartas. Bueno, voy a intentar no hacerla tan larga, porque lo que quiero ahora, o sea, mi objetivo principal con el video es presentarles una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de trabajo con los cuatro elementos en relación a la interpretación de cartas en general, no solo el tarot, sino también de otros sistemas oraculares. A través de ejemplos, ¿sí? ¿Como para qué? Bueno, primero para presentarles una opción, una alternativa de trabajo, una herramienta más de trabajo para quienes ya trabajan con cartas, y en caso de que estén en proceso de exploración, de aprendizaje del tarot, para que dentro de su proceso de aprendizaje tengan en cuenta también esta posibilidad o este modo de trabajo con las cartas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bien. Bueno, básico. Cuando hablamos de cuatro elementos nos referimos a los cuatro elementos de la naturaleza, este sistema elemental que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Se le suma también para muchas escuelas de magia, alquimia, filosofía, incluso un quinto elemento que es el éter, la quinta esencia, el alma, el espíritu, algo que le cohesiona o unifica esta combinación de elementos que constituyen la naturaleza de nuestro mundo y los hacen un todo, digamos, ¿no? O le aportan ese más uno que tiene la vida, ¿no? Ese factor de lo inexplicable, ese factor sí, de lo misterioso. Bueno, esa es mi forma de ver la quinta esencia, ¿no? Probablemente existan otras interpretaciones posibles. A eso se le puede llamar de diferentes maneras. En este caso vamos a ver o a trabajar con los cuatro elementos, vamos a decir, materiales de la naturaleza, porque si bien el aire no podemos verlo y es el más intangible de todos, también forma parte del mundo material. Y forma parte de la composición, además de muchos cuerpos, de la mayoría de los cuerpos físicos que conocemos. Por ejemplo, nuestros propios cuerpos internamente también tienen aire. Entonces, quiero decir, también forman parte del universo material. Bien, como les decía, por lo general cuando pensamos o cuando hablamos de los cuatro elementos en relación al tarot particularmente, lo primero que se nos viene a la mente son las correspondencias elementales, ¿no? Sistemas de correspondencias. A ver, me gusta, obviamente, me parece que los sistemas de correspondencias elementales nos ayudan mucho a pensar, ¿no? Nos tiran como a través de la interrelación entre los elementos de la naturaleza y otros objetos o manifestaciones de la experiencia humana, digamos, esa asociación metafórico-simbólica que se establece entre los cuatro elementos de la naturaleza y otras
eso, manifestaciones de la experiencia humana, nos activa un poco la mente y la capacidad de ver sincronías y correspondencias en la naturaleza y en la vida, que creo que es algo súper importante, tanto en la magia como en la interpretación de cartas en general, ¿no? La posibilidad de ver interrelaciones, correspondencias, vínculos simbólicos, metafóricos entre las cosas. Entonces, me encanta. Ahora, algo que me parece importante aclarar al respecto de las correspondencias elementales es que en el tarot no son unívocas y nunca han sido unívocas. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general, como los sistemas de correspondencia se presentan en forma de tablas de correspondencia, ¿no? Es decir, con esto el aire tiene una correspondencia con las espadas en el tarot, esto siguiendo, por ejemplo, ¿no? Porque hay diferentes sistemas de correspondencias, ¿no? No, no todos coinciden, eso es lo que quería conversar un poquito acá con ustedes. Pero quiero decir, como se suelen presentar así como sistemas como tablas de correspondencia, aire, espadas, pentáculos, tierra, bastos, fuego, copas, agua, ¿no? Entonces, creo que lo que suele suceder cuando trabajamos con los sistemas de correspondencia es algo que sucede o que suele suceder lógicamente cuando usamos tablas, que es que nuestra visión se empieza a sesgar un poquito. Y en vez de ser eso, realmente un símbolo, una puerta de entrada a un universo misterioso e inagotable de alguna manera, pero ir con una especie de mapa, de guía, de faro, termina convirtiéndose eso en una especie de eh, índice o flecha que apunta a un solo lugar. Entonces, cada vez que aparezca el aire, de alguna manera vamos a pensar en las espadas, o cada vez que aparezca una espada vamos a pensar en el aire, y eso me parece que cercena algunas otras posibilidades que están ahí también y que tienen mucha potencia narrativa y creativa para nosotros quienes nos dedicamos a la interpretación de cartas, de tarot u otros sistemas oraculares. Entonces, creo que la primera estrategia, vamos a decir, para no quedarnos solamente con eso de los sistemas de correspondencias es relativizarlo. Y la primera manera de relativizarlo es recordar que en la historia de la interpretación de cartas y en la historia de la teoría acerca del tarot, no ha sido unívoco el criterio que se ha utilizado para establecer correspondencias entre los elementos y los palos de la baraja del tarot, ¿no? Son 4 elementos, 4 palos de la baraja, por lo tanto, esa, digamos, interrelación entre esos dos mundos está bastante servida, digamos, y es súper enriquecedora y posibilitante, pero al mismo tiempo, bueno, esto que decíamos, cuidado con las flechas que indican hacia un solo lugar, y por otro lado, recordar siempre que en la historia, siempre en todas las disciplinas, hay idas y vueltas, diálogos, desacuerdos, y que en ese caldo de cultivo, en ese movimiento constante es que se va conformando el universo teórico, práctico de cualquier disciplina, ¿no? Entonces me parece que recordar que los criterios no son unívocos nos libera un poco de la tendencia que a veces podemos tener a quedarnos con una sola de esas tablitas de correspondencia o de esas posibilidades. Es como el primer empujoncito de decir, ah, ok, si diferentes personas que han trabajado con las cartas y pensado en las cartas y escrito sobre las cartas tuvieron diferentes intuiciones, vamos a decir, o teorías al respecto de esas correspondencias, bueno, entonces yo no tengo por qué cerrar mis posibilidades a una sola y seguir la rajatabla, sino que también puedo abrirme a la posibilidad de otras opciones o incluso de convivencia entre opciones. Em, Antes de seguir, podemos repasar mínimamente, ¿no? Algunas posibilidades. Yo sé que hoy en día la opción más, vamos a decir que el sistema de correspondencias elementales más canónico en la actualidad, me parece, creo, o por lo menos por esta parte del mundo, ¿no? Quizá ustedes me puedan decir desde en los espacios en los que trabajan, en la parte del mundo en la que trabajan, o incluso su propia formación, si esto es así o si predomina otro sistema de correspondencias elementales. Por esta parte del mundo, me parece que el sistema de correspondencias elementales que prima es el que vincula a las espadas con el aire, a los pentáculos u oros con la tierra, a los bastos con el fuego y a las copas con el agua. Ahora bien, ese es un sistema de correspondencias que
fue introducido por Eliphas Levi, eh, un teórico de la magia y del esoterismo. Pero antes, por ejemplo, estuvo Teila, y Teila tenía otro sistema de correspondencias, ¿no? En el que hacía a los bastos corresponderse con la tierra, por ejemplo, ¿no? Como no compartía criterio con Levi, o no compartió criterio con Levi en ese sentido, ¿no? Como es sus derroteros mentales e intuitivos lo llevaron hacia otras conclusiones, por lo tanto ahí tienen otra posibilidad de sentido, los bastos correspondiéndose con la tierra, las espadas correspondiéndose con el aire, ahí sí hay acuerdo, los oros correspondiéndose al fuego, ahí tampoco hay acuerdo con el sistema introducido por Levi, y las copas correspondiéndose con el agua, ahí también hay acuerdo. Entonces, a ver, ustedes se pueden poner a pensar en qué les resuena más, por supuesto, pero probablemente si lo piensen, todas les resuenen un poco de alguna manera, porque por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en los bastos, por ejemplo, en relación a la tierra, y bueno, los bastos son un, una materia orgánica vegetal que necesita de la tierra para poder crecer, si bien cuando nosotros los vemos en las carpas, muchas veces ya no están en tierra, ¿no? Ya están cortados y muchas veces no siempre pulidos de diferentes maneras, en algún momento para poder crecer necesitaron estar en la tierra, en esa materia orgánica, tener raíces, etcétera. Por lo tanto, relacionar una rama de árbol o un árbol o un tronco con la tierra no es para nada descabellado. Por otra parte, relacionar a las monedas, oros o pentáculos con el fuego tampoco es descabellado si uno se pone a pensar que los metales se forjan muchas veces al calor del fuego. Entonces van a encontrar, por lo general, que otras posibilidades de correspondencia planteadas por otros autores que no son el sistema de correspondencias que ustedes suelen seguir, también les hace sentido de alguna manera. Y eso a mí, lejos de parecerme algo confuso, tipo, bueno, pero ¿con qué me tengo que quedar? A mí me parece ampliamente posibilitante, porque quiere decir que los elementos se pueden interrelacionar entre sí de diferentes maneras y que nosotros no tenemos por qué siempre intentar cazar a cada palo con un elemento solo, y podemos permitirles digamos, relacionarse o manifestar cosas de diferentes elementos al mismo tiempo, ¿no? Según, vamos a pensar, según el contexto, según las otras cartas que la rodean, según un montón de factores que pueden operar a la hora de determinar cuál es vamos a decir, el setting en el cual estamos leyendo las cartas, ¿no? El contexto específico en el cual las estamos leyendo. Eh, bueno, el sistema que hoy en día es canónico, que decíamos que instauró o que planteó Levi, que no sé si fue el primero, la verdad. Que yo tenga conocimiento, sí, pero tal vez no fue el primero y ustedes me puedan corregir también o agregar la información en los comentarios. Sí, lo que me parece es que termina de consolidar digamos, su potencia canónica cuando se establece también como el sistema utilizado, preferido por la Golden Dawn. Que la Golden Dawn es esta orden de magia ceremonial en el contexto de la cual se han creado, se ha creado varios mazos en el contexto de la Golden Dawn, pero se ha creado uno de los mazos de tarot más famosos, reconocidos y canónicos que hay, que es el conocido como White Smith Tarot, o a veces Rider White, o a veces Rider White Smith. Entonces es lógico pensar que ese sea el sistema de correspondencias canónico. Pero no tenemos que irnos hasta Teila para ver que existen o existieron otras posibilidades. Hoy en día hay teóricos y tarotistas y cartomantes reconocidos que no utilizan ese mismo sistema de correspondencia. Yo siempre pongo el ejemplo de Camelia Elías porque es alguien que yo admiro y que sigo mucho su trabajo, y sin embargo, ella sigue un sistema de correspondencias que tampoco lo sigue tan a rajatabla, porque ella es bastante ecléctica en ese sentido, no se casa con las tablas de correspondencia tampoco, pero las trae como una herramienta más de trabajo, ¿no? Como una posibilidad más, sí, eso, como una herramienta o un arma más para construir las interpretaciones. Y ella
establece una interrelación entre, bueno, los oros y el fuego, ahí hay una coincidencia con Eteila, del que hablábamos hoy, con, bueno, las copas y el agua, ¿no? Las copas y el agua no tiene, no se mueve, ¿no? Es como, ahí hay coincidencia, ahora vamos a pensar un poquito por qué puede ser, pero relaciona los bastos con el aire y a las espadas con la tierra. Por ejemplo, ella aporta en varios de sus libros, eh, hay un libro de ella que me parece como la puerta de entrada a su universo, o a sus reflexiones y su universo de interpretación de cartas, que se llama Read Like the Devil, eh, o Leer las cartas como el diablo, creo que fue la traducción, cómo se conoció en su traducción al castellano. Donde ella dice que los bastos están en relación con el aire porque los árboles crecen altos y se mueven con el aire, y las espadas con la tierra, porque bueno, las espadas se corresponden a las picas, y las picas ella las ve como palas que se utilizan para acabar, y también porque las espadas asesinan, matan, y los muertos se entierran en la tierra, y hay como también esa correspondencia, o esa coincidencia terminológica entre enterrar algo en la tierra y enterrarle una espada a alguien, ¿no? Que eso es algo que no sé si ya lo menciona en algún lado, pero yo a veces lo pienso y me parece interesante. Pero a mí particularmente no es el sistema de correspondencias que me resulta más orgánico, por ejemplo, ¿no? No es donde veo más, eh, me parece un poco más forzada la relación, a mí particularmente, por mi recorrido, por las cosas que yo pienso y yo veo en las cartas, obviamente, ¿no? Este es un universo amplio, acá no hay una sola escuela, una sola forma de aprender, y es una disciplina no institucionalizada, que no tiene un cierto corpus de saberes que hay que tener sí o sí para recibir el certificado diploma de único tarotista que tiene la potestad de decir o hacer algo, ¿no? Entonces quiero decir, me parece que eso puede tener sus contras, pero también tiene sus pros que podemos debatir, y que esas cosas además las diferentes posibilidades pueden convivir, y cada uno puede acercarse a aquello que le resuena más. A mí me encanta Camelia y me gusta mucho de lo que plantea, pero a veces me alejo teóricamente de ella, y creo que en este sistema de correspondencias un poquito me alejo. De todas maneras lo traigo porque me parece que es un buen ejemplo de cómo hoy en día, porque esta es una tarotista, cartomante y teórica de la magia y los oráculos, muy vigente, muy actual, que está trabajando ahora, que está publicando ahora, que está dando cursos ahora. Entonces me parecía un buen ejemplo de cómo incluso en el mismo momento histórico conviven varios sistemas de correspondencias elementales diferentes. Bien. ¡Uf! ¡Qué manera de hablar! Bueno, yo tengo un curso que se llama Encuentros Elementales, que es un curso grabado donde hago una presentación de mi forma de ver a los 4 elementos, en la cual planteo un recorrido posible, que no es, ojo, este es una posibilidad narrativa para interrelacionar a los elementos, ¿no? Que a mí me resuena, que a mí me gusta. Esta es una posibilidad de recorrido entre los elementos, que es la que yo planteo en ese curso para irlos recorriendo, ¿no? Porque si yo voy a hablar de los 4 elementos, puedo hablarlos en un orden random, que no tenga este, que no tenga ninguna significación simbólica de ningún tipo, sino como fue pintando. Pero, dado que nos dedicamos un poco a la interpretación y nos dedicamos a hacer sentido, no pude evitar pensar en que no es gratuito o no es casual el modo en el que nosotros los presentamos. Entonces pensé en un posible orden, ¿no? Un posible orden que obviamente está ahí para que ustedes piensen en el suyo, no para que ustedes lo adopten ni nada. Entonces, para mí, pensando en la mi visión y mi bagaje o mi recorrido al respecto de
la historia, vamos a decir, la historia de la humanidad, no sé cómo decirlo, no solamente una historia así como historiográfica, sino también una historia cultural, mítica, mágica, etcétera. Pensé en comenzar con el agua, porque el agua es una representación del nacimiento, ¿no? Es una representación de lo uno, de lo indiviso, en el sentido de que el agua de por sí no tiene separación, que es además informe de alguna manera, porque necesita de un contenedor para tener forma de algo. Está muy relacionada al mito de creación, ¿no? Como a lo que había antes de que existiera las cosas del mundo, ¿no? En varias religiones, el mito de creación, la cosmogonía, parte del agua, ¿no? Eh, para mí en segunda instancia está el aire, porque el aire es en principio una instancia de distanciamiento y de separación, ¿no? También otra cosa que comparten varios mitos cosmogónicos es la necesidad de distancia, aire y separación para que las cosas existan. Eh, por ejemplo, en el caso de el mito cosmogónico de creación, cristiano, vamos a decir, en el Génesis, lo primero que hay es agua, ¿no? El Espíritu de Dios, depende de la traducción, pero a veces dice volaba sobre la superficie de las aguas, ¿no? Eso antes de que existiera el mundo, ¿no? El universo, vamos a decir, que Dios crea durante esos primeros 7 días. Eh, y en el caso del aire, pienso siempre en el mito de Gea y Cronos, ¿no? Perdón, de Gea y Urano, disculpen. Y cómo necesito justamente aparecer Cronos, por eso la confusión, para distanciar al cielo, Urano, de Gea, la Tierra, y permitir que exista espacio entre ellos, porque antes de eso el cielo, o sea, Urano, estaba sobre Gea, sí, sin espacio, y no le permitía a Gea poder sacar de sí, Gea es la Tierra, sacar de sí los frutos que tenía dentro, ¿no? O sea, la existencia material de las cosas. Hace falta separación, distancia, aire para que las cosas puedan existir. Hace falta espacio y hace falta tiempo. Hace falta espacio para que existan y hace falta tiempo para que se desarrollen también, ¿no? Las coordenadas temporoespaciales son aire para mí. Entonces, por eso para mí está en segunda instancia, además de que el aire se relaciona mucho con el hálito divino, con el espíritu, con el soplo divino, con esa capacidad que tiene el aire de dar vida a las cosas. Tanto en mitos de creación como, si lo pensamos en un sentido más literal, plástico, de la manifestación de los elementos realmente en la vida, el viento mueve las cosas, las anima, les da movimiento. En tercer lugar, pensé en la Tierra, porque bueno, efectivamente, una vez que existen las coordenadas temporoespaciales, las cosas materiales pueden existir. Y finalmente pensé en el fuego, porque el fuego es una representación de la conciencia, es una representación muchas veces del corazón, del alma, ¿no? Como quieran llamarle, y esa instancia es una instancia muchas veces en el desarrollo, tanto en los mitos, bueno, tenemos el mito de Prometeo robando el fuego para dárselo a los hombres, como una representación de la conciencia, ¿no? Como de la autoconciencia sobre todo. Y también tenemos, por ejemplo, el vínculo que los protohombres, vamos a decir, o los prehombres, más bien los protohombres, tuvieron con el fuego, el recorrido que hicieron con el fuego y qué tanto cambió la historia de la humanidad, que el fuego pudiese ser manejado, manipulado y comprendido, ¿no? Como eso cambió muchísimo y complejizó muchísimo el vínculo entre los prehombres y mujeres y el mundo que habitaban, ¿no? Bueno, esta es una pequeñísima, pequeñísima, así como muy, muy caldito honor, acotada píldora de cosas que en el curso se desarrollan bastante más, pero mi idea acá era como un poco presentarlos y presentar una posible relato, un posible recorrido con ellos, ¿no?
Entonces yo acá traigo esta pregunta porque me parece que esta pregunta puede ser un buen disparador para hablar un poco de cuál es la forma en la que a mí me gusta trabajar con los elementos en las cartas. Y es esta pregunta: ¿por qué todos, cuando digo todos, ahí me faltó algo, debería haber puesto todos los métodos, todos los sistemas de correspondencias elementales coinciden en que las copas se corresponden con el agua? Tal vez esto no es todos, es todos los que yo conozco. Quiero decir esto siempre, ¿no? Es lo que yo conozco. El mundo es infinito. Las cosas que se han escrito son muchísimas, las cosas que se han pensado, que se han dicho son muchísimas. Ni por asomo he leído y aprendido por suerte, todo lo que hay para aprender sobre la historia de las cartas. Por lo tanto, muy posiblemente se me esté escapando cosas. Obviamente, siempre les invito a agregar lo que ustedes sepan y conozcan acá, pero en todos los sistemas de correspondencias elementales entre los 4 elementos de la naturaleza y los 4 palos de la baraja que componen las cartas numeradas o arcanos menores en los tarots, hay una coincidencia entre que las copas se corresponden al agua. En los demás puede haber variaciones, pero en las copas no. Bueno, em, puede parecer una pregunta bastante obvia, ¿no? Con una respuesta bastante obvia, que es que, bueno, listo, lo que pasa es que las copas fueron creadas para contener líquido, por lo tanto es obvio, ¿no? Y mi comentario, yo hablando conmigo misma, y mi comentario a eso es sí, pero eso, ¿qué información me trae a mí esa respuesta? Porque por obvia que sea una respuesta, no quiere decir que no la podamos analizar, desmenuzar un poco y pensar en qué nos está diciendo de nuestra manera de ver tanto a las cartas como a los elementos de la naturaleza, como a los palos de la baraja. Que es que priorizamos con todo el sentido del mundo lo práctico, lo pragmático, algo que a lo que Camila Elías le dice el sentido común y que yo no coincido con ese nombre, pero que entiendo por dónde viene, muchas veces entiendo por dónde viene, pero que a mí me gusta más pensar en lo práctico, los usos prácticos o pragmáticos de las cosas. Em, entonces, me parece que obviamente con los otros palos necesitamos hacer un recorrido mayor para relacionar a ese palo con un elemento en particular, y en ese camino podemos tomar diferentes tangentes o derivadas, por eso puede no haber acuerdo, ¿no? Sin embargo, con las copas es bastante improbable que eso suceda por una cuestión bien pragmática, y es que las copas fueron creadas para contener líquidos. Líquidos que no tienen por qué ser agua, pero líquido y agua están demasiado cerca para no relacionar a las copas con el agua. Em, Ahora, que esto quiera decir que siempre que aparecen copas vamos a pensar en el agua, me parece que ahí sí hay un poquitito más de distancia, primero por esto que decimos que las copas pueden contener otros líquidos que no sean agua, y de hecho en el tarot muchas veces vamos a ver a las copas como posibles receptáculos de otras cosas que no son agua, ¿sí? Entonces, bueno, pero sí que la relación entre copas y agua es bastante unívoca por una cuestión bien práctica y pragmática. Entonces, a mí eso me trae o me sirve para presentar eh, mi forma de trabajar con los elementos, que es una forma mucho más plástica, práctica, pragmática y material de trabajar con ellos. Y desde ahí, en todo caso, buscar o pensar en posibles relaciones simbólicas o metafóricas entre eso, bien plástico, bien pragmático y bien material. Y un plano más más simbólico, más sí, más del orden del lenguaje, más intangible, ¿no? Entonces, creo que con tener en cuenta las características físicas de los elementos es súper importante, ¿no? Como cuanto más pensemos en ellos en términos físicos, mejor. Es decir, eh, cómo es la Tierra, con qué la relacionamos, qué cosas suceden en la Tierra como elemento, no en el planeta Tierra, aunque también hay que pensar en que el planeta Tierra se llama Tierra, etcétera.
también en cómo esos elementos se comportan, no solamente cómo son, ¿no? Porque en cómo son podemos pensar en estas como diferentes niveles o grados de, em, vamos a decir, solidez o materialidad, ¿no? Como tangible tiene, ¿no? Siendo la tierra como el más tangible de los elementos, pero después tenemos el agua que está como ahí en una cosa que además puede cambiar de estado, no siempre se presenta igual. Tenemos al fuego que también está en un lugar que es visible, pero no es tan tocable, ¿no? Aunque también podemos verlo a veces representado en forma de, no sé, brasa, ¿no? Y entonces ahí sí es asible, pero ¿qué pasa cuando lo tocamos? También es algo a tener en cuenta, o incluso en el aire que directamente es invisible, no podemos percibirlo con ningún otro sentido que no sea el oído, viento, y ahí me parece interesante la relación entre el sonido, la música y el aire, eh, o el tacto también cuando nos dan ¿no? Como no lo podemos ver, no lo podemos, bueno, oler depende, porque puede traer perfumes de cosas, pero, ¿no? Como puede transportar los olores, me parece que en ese sentido sí, pero bueno, es como a la vista, que es un sentido que nosotros relacionamos mucho con la evidencia empírica y material de las cosas, no es la forma de conocer el aire, y eso me parece interesante. Pues cómo se comportan, ¿no? Cómo es su forma, cuáles son sus formas de comportamiento, cuántas, de cuántas maneras lo vemos o nos relacionamos con él, ¿no? Tenemos fuego, por ejemplo, puede ser un fueguito de una llama de una vela, o puede ser tipo un volcán, pero una cantidad de energía, una potencia, o un incendio súper desbocado, destructivo, miles de posibilidades, ¿no? Lo mismo con el aire, que puede ser una brisa, puede ser un huracán, o sea, como esa capacidad de animar, ¿no? De poner en movimiento las cosas, pero también una enorme capacidad de destruir. Eh, Obviamente que también le agregaría este caldero donde se cocina una forma de trabajar con los cuatro elementos, le agregaría la perspectiva histórica de nuestro vínculo como sujetos históricos con los cuatro elementos, ¿no? Como todo lo que ustedes puedan, bueno, aprender y observar del vínculo que hemos tenido y tenemos con los elementos también contribuye, ¿no? Esto que yo les comentaba hoy, que de pensar en la relación entre el proto-hombre y la proto-mujer, o los proto-humanos y el fuego, ¿no? Cómo ese vínculo fue cambiando y transmutando hasta que las personas pudieron manipularlo, realmente, o sea, crearlo, hacerlo aparecer. Y eso debe haber sido muy flashero, muy mágico, ¿no? Como de las piedras, hacerlo salir de las piedras, ¿no? Chocando piedras, o con la fricción de las maderas, no importa, pero como hacerlo aparecer, ¿no? Porque durante un tiempo fue, bueno, eh, puedo traerlo de una fuente que se generó de fuego, ¿no? Eso fue como una instancia intermedia, pero entonces es interesante la evolución de nuestros vínculos con los elementos, y también, qué sé yo, también en distintas partes del mundo, las cosas que las diferencias que puede llegar a tener en distintas culturas, la relación que tienen con los elementos, ¿no? Eso también puede contribuir o colaborar. Em, y algo más que a mí me interesa siempre agregar, que me parece que aporta mucho, es cómo es el trabajo que se hace en la magia práctica, en lo que se llama como practical magic, ¿no? Que es esta especie de magia medio pastiche entre diferentes corrientes y cosas bien contemporáneas, medio, o sea, como toma mucho de la Wicca, etcétera, pero en realidad tipo tiene, o sea, es como un compendio de la historia de la magia en diferentes partes del mundo, por lo general la magia práctica, ¿no? Como que toma de diferentes lugares, es multi, mm, multicausal, digamos, de alguna manera, ¿no? Como que toma elementos de diferentes culturas y de diferentes momentos históricos, diferentes magias. Y en la magia práctica es muy habitual que a la hora de abrir el espacio ritual,
ya sé, para lo que sea, ¿no? Para cualquier clase de trabajo mágico que se vaya a hacer, hay algo que es muy habitual, que es convocar a los 4 elementos, llamar a los espíritus de los 4 elementos, depende de cuál sea la cultura, el momento histórico, la religión, la práctica, bueno, variará el modo y eso, ¿no? Como los métodos, la forma en la que se hace, pero hay bastante coincidencia en ese sentido y en cómo los 4 elementos están constantemente presentes en la magia práctica, en los hechizos que se hacen y cómo están relacionados, cómo en la magia práctica los elementos están íntimamente relacionados con la temática acerca de la cual versa, por ejemplo, un hechizo o un ritual, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, recién hace un rato pensaba en cómo vamos a decir, los hechizos, por ejemplo, o rituales que utilizan el elemento tierra como elemento protagonista, porque por lo general hay combinación de elementos, suelen ser rituales o bien históricamente rituales o bien de protección o de crecimiento, abundancia, ¿no? Pero también de muerte, magia darks, ¿no? Como de daño, de muerte, con tierra de cementerio, con tierra de los cruces de caminos, ¿no? Y es lógico eso. Para mí no para nada es vamos a decir, demonizable, porque de hecho la tierra es cuna y tumba, ¿no? Como la tierra nace la vida orgánica, ¿no? Las plantas, en la tierra se planta la semilla para que crezca la vida orgánica, pero al mismo tiempo también a la tierra vuelven las cosas al morir, ¿no? En la tierra se descomponen las cosas orgánicas al morir, por lo tanto tenerlo relacionado con la vida y el crecimiento de la vida orgánica y al mismo tiempo tenerlo relacionado a la muerte y a la descomposición de la vida, es súper lógico si pensamos en la tierra, sus características y nuestro vínculo como humanos con ella. Entonces, bueno, me parece que pensar en el uso de los elementos en la magia práctica también puede traer elementos que podemos utilizar a la hora de interpretar a los elementos en las cartas. Bien, traje 2 ejemplos. El primero, ninguno de los dos es con el tarot. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quería hacer acá es como correr un poco el tarot para que se pueda ver cómo los 4 elementos están presentes de muchas maneras en las cartas y no solamente en esa como sistema de correspondencias entre elemento y palo, ¿no? Como no solamente vamos a ver, no sé, aire, pongámosle, si aparecen espadas en caso de que usemos los sistemas de correspondencia. De hecho, para mí es mucho más evidente cuando aparecen en las cartas otros elementos que podemos relacionar más directamente con el aire, justamente porque yo hago un trabajo mucho más material y práctico de relación, de interpretación de los elementos. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que a ver, esto está medio no pensado, pero me parece importante. Por ejemplo, cuando yo veo que en una carta aparece nubes, por ejemplo acá, porque no quiero justamente agarrar una de espadas donde aparezcan nubes, porque si bien en este tarot, en este mazo que es el que mencionamos hoy como una de las producciones realizadas en el contexto de la orden de la Golden Dawn, que es el White Smith, Smith White, Rider White Smith, ha cambiado de nombre muchas veces, a mí me gusta decirle White Smith o Smith White porque bueno, es como el creador más bien conceptual, teórico y la ilustradora del mazo. Es la unión de los apellidos de ambos, eso quiero decir. Por ejemplo, acá aparecen nubes, ¿no? En la rueda de la fortuna. Entonces, bueno, a mí me parece que mucho más evidente la presencia del aire, vamos a decir, en estas nubes, porque
Primero porque, bueno, las nubes están en los cielos, relacionamos mucho al aire con, ¿no? El vuelo del cielo, lo que está, o en todo caso con el espacio, ¿no? Que hay entre la tierra, lo más material, concreto y tangible, y el cielo. eh, por el movimiento, por cómo las nubes se mueven con el viento y por esa cualidad bastante intangible que tienen, porque tienen mucha composición de aire, por más que no sea su único elemento compositivo, ¿no? Entonces, lo veo mucho más ahí que en las espadas, mucho más directamente presente, ¿no? Si bien obviamente lo puedo ver también, a veces si corresponde, en las espadas, sobre todo cuando, por ejemplo, a ver, bueno, esto se puso repentinamente muy derivativo, pero bueno, espero se pueda aprovechar también. Entonces yo pienso quizá en el aire y presente en las espadas, pensando en este mazo, cuando aparece, por ejemplo, una carta como el Caballero de Espadas, que es lo que estoy intentando encontrar acá medio en vivo y en directo, porque yo no edito los videos, porque es un laburo chino y soy bastante mala haciendo ese tipo de cosas. Entonces, como sepan disculpar, pero bueno, el video va así como sale, sin ninguna clase de edición de ningún tipo. Por eso me está costando tanto encontrar al Caballero de Espadas. Pero si no, pueden googlear la imagen del Caballero de Espadas del Tarot White Smith y van a ver que el Caballero de Espadas va al galope. Entonces, como va al galope, acá está, perdón, como va al galope, voy a dejar de compartir un segundo la pantalla si les puedo mostrar mejor. Perdón, como va el galope, bueno, nosotros vemos como el viento, ¿no? Como le vuela el pelo al caballo, ¿no? Como el viento está inclinando los árboles, también está la presencia de las nubes, las plumas que están en el casco del caballero, que lo relaciona, las plumas relacionadas a las aves relacionadas al vuelo, el vuelo relacionado al aire. Entonces, me parece que acá sí está súper presente, pero de repente yo veo estas espadas con, con toda el agua que hay ahí, ¿por qué habría de haber aire, no? Entonces, bueno, me parece importante que si el elemento está presente como él mismo, digamos, de la manera que puede, porque ya les digo, el aire solamente puede aparecer mostrando cómo moviliza otros objetos, o sea las nubes, sean los árboles, sea el pelo, la crin del caballo, o a través de elementos que podemos relacionar un poquito más indirectamente con él, como las plumas, ¿no? Porque en sí mismo no lo podemos ver. Y acá la presencia absoluta del agua me parece que, o sea, es agua misma. ¿Por qué voy a ver aire? ¿No? Como quiero decir, en algunos casos me parece que es interesante pensar eso para que el sistema de correspondencias no nos pase por encima, digamos, ¿no? Cuando en las cartas muchas veces, muchísimas veces el elemento está presente por él mismo, ¿no? Entonces, vamos a volver a compartir acá. Entonces traje, para volver, yo no puedo ser breve, no me sale. El ejemplo es del Minquiate. El Minquiate es un tarot del siglo XVI aproximadamente. Es un juego, un mazo un juego de cartas que además tiene uso adivinatorio, que está bastante en desuso hoy en día, lamentablemente. Sé que se juega, ¿no? También, como quizá esa parte está un poco más con vida. Igual, como siempre digo, si hay alguien que usa el Minquiate, si alguien conoce una comunidad de Minquiate y todo, y quiere compartir en los comentarios algo, me encantaría, pero no es que es un uso muy extendido desde el punto de vista adivinatorio o oracular que se hace. Entonces, es curioso, a mí me gusta cuando pasan esas cosas porque a mí me gusta mucho aplicar mi recorrido, que todo el tiempo estoy alimentando de diferentes fuentes, lecturas, películas, interrelaciones, pinturas, lo que sea, práctica mágica, todo, em, y aplicar eso a diferentes sistemas oraculares de cartas. Entonces a mí me gusta cuando un juego de cartas o cuando un tarot o cuando un sistema oracular de cartas no viene con tanto, o por lo menos no nos llega a nosotros tanto contenido teórico específicamente pensado para ese sistema, ¿no? Porque creo que lo puedo ver
con unos ojos más lúdicos. A mí, en este caso, bueno, este mazo tiene esta característica que es un mazo de 97, es un tarot de 97 cartas, no de 78 como suelen ser los tarots hoy en día, los sistemas, en los diferentes sistemas que conocemos, ¿no? Tiene, bueno, 56 menores, que ese número es el mismo que en los sistemas de 78 cartas, pero tiene 41 triunfos, ¿no? Y tiene esta particularidad que los triunfos, bueno, están los canónicos menos el Papa y la Papisa. El Papa y la Papisa no están. Tampoco está la emperatriz, hay dos emperadores. Y ahí está el Gran Duque en el lugar de la Papisa, uno que se llama el Gran Duque. Bueno, después en las numeradas tenemos esto, o en las menores, perdón, tenemos esto de que no todos los pajes son pajes, sino que hay un par de ellos son princesas o damas, ¿no? Y después tenemos esto de que, bueno, los caballeros son como unas especies de centauros, ¿no? Que eso es lindo, interesante. Para mí los caballeros son siempre un poco centauros, porque esto lo digo bastante en los cursos, si no estuviesen en su caballo, no los reconoceríamos, no los distinguiríamos de un paje, por ejemplo, de cualquier otro miembro de la corte. Sin embargo, lo que los hace caballeros, valga, o sea, está en su nombre, es el hecho de que están con su caballo. Por tanto, para mí son siempre medio centauros, pero en este mazo eso está explicitado desde el punto de vista de la ilustración. También tiene las virtudes cardinales que ya conocemos del tarot: la fuerza, la justicia y la templanza, pero se le agrega la prudencia, que sabemos que en los tarots de 78 cartas la prudencia no está, por lo menos no está explícita. Pero además se le suma a eso las tres virtudes teologales: tiene la fe, la esperanza y la caridad. Se le suman los 12 signos del zodíaco, me parece re interesante, y los 4 elementos. Hay una carta por cada elemento de la naturaleza. Y por eso traje este mazo, y por eso me gusta usarlo también, porque me parece interesante que estén presentes los elementos. Bueno, los elementos siempre están presentes por ellos mismos, quiero decir, en el tarot, en los distintos tarots nosotros observamos las cartas que tienen personajes y escenarios y cosas sucediendo, ¿no? Y vemos la presencia de los elementos, ¿no? Muchas cartas que tienen agua, muchas cartas que tienen fuego, que tienen tierra, sin ser eh, las cartas de los palos que nosotros les establecemos una correspondencia elemental, etcétera, ¿no? Como los elementos por ellos mismos. A ver, estas son las 4 cartas que representan a los 4 elementos en este mazo, ¿no? Y tenemos la tierra, el fuego, el aire y el agua. Me encantan. Me hacen pensar en cosas también por ellos mismos, ¿no? Quiero decir, ahora vamos a ver el ejemplo, pero por ejemplo, la primera, que es la tierra, hay una enorme presencia de agua también, ¿no? Como que por debajo, o sea, por encima de la tierra, ven, está lo que la tierra sostiene, ¿no? El árbol, o sea, la vida vegetal, pero también sostiene nuestras construcciones, ¿no? Nuestro mundo es nuestro sostén para construir nuestro mundo material, por eso están los castillos, las casas. Después tenemos la capa de las raíces, ¿no? Como es un corte transversal, ¿no? Entonces tenemos acá abajo las raíces, no sé si se llega a ver, entonces ahí está eso, pero por debajo hay agua también, ¿no? Como aportándole a la tierra lo que necesita para ser nutricia, ¿no? Como una tierra muy seca no puede crecer nada. Entonces, ahora también me interesaría en algún momento hablar de esto, de que haya 2 flujos de agua separados. Ahora lo vamos a hablar porque esta es la carta que aparece en el ejemplo, ¿no? Bueno, después tenemos el fuego, y a mí lo que me parece interesante es que en el medio del fuego hay un animal, que también hay animales presentes en la tierra, y hay un animal presente en el aire, perdón, sí, en el aire, cosa que me parece que no en la carta que representa el agua. Sí hay un pequeño animalito acá, no sé si se llega a ver, es como una especie de, no sé si leoncito o qué, no se distingue bien del todo. O sea que sí hay animales en las 4 cartas. Y a mí acá, este animal en el fuego me hace pensar en la cocina, en esa función transmutadora, transformadora que tiene el fuego, que el dominio del fuego
los humanos les permitió cocinar sus alimentos, transformarlos, transformar su composición material, de modo tal que muchas veces pudiese complejizar la cocina, alquimizar diferentes elementos de cocina entre sí. Bueno, nada, eso cambió muchísimo, o sea, como sabemos que somos lo que, desde el punto de vista orgánico, somos en gran medida lo que comemos, lo que ponemos en nuestro cuerpo, entonces que cambiara la composición del alimento cambió muchísimo a las personas, ¿no? A los sujetos, a los cuerpos de los sujetos y también probablemente a las almas, ¿no? En las mentes, lo que sea, ¿no? Porque está todo muy interrelacionado. Bueno, después en la carta del aire ven cómo está todo ese espacio, ¿no? Y el animal está abajo, pero está la presencia de las aves, ¿no? Como y la presencia de las nubes, que evidentemente, bueno, y la presencia de las estrellas, porque está la presencia de los cielos y también porque las estrellas están muy, muy lejos. Y la distancia está relacionada con el aire. Entonces a mí me encanta acá esta representación del aire. Después en la representación del agua es interesante que haya aparecido el barco, porque em, primero porque me parece que ahí de alguna manera, bueno, pues sucede en las cartas, ¿no? Como por ejemplo acá en la carta de la tierra también sucede que aparece mucho agua y me parece que acá en la carta del agua me parece que sucede que aparece el aire, porque el barco, están las velas que si bien no están desplegadas, en una travesía hay que desplegarlas, perdón, y el aire también colabora o contribuye al movimiento, ¿no? Entonces el agua como una travesía y la representación de un elemento contenedor para poder estar en el agua, ¿no? Como para que los sujetos aparte aparecen sujetos humanos, bueno, acá habían aparecido construcciones, pero no habían aparecido sujetos. La representación del agua es nuestra capacidad de navegarla, ¿no? Como no sería lo mismo si fuese solamente un lugar con agua o si hubiese animales subacuáticos, creo que hablan de otra forma de relacionamiento con el agua. Me parece interesante las diferentes maneras en las cuales se puede presentar o representar el agua y esta es la que ha sido elegida en este mazo. Bueno, y aquí el ejemplo. A ver, el ejemplo lo tomé porque había aparecido uno de las cartas de los elementos, entonces me parecía interesante traerlo, justamente porque estamos hablando de elementos. Y la pregunta que me hicieron fue, ¿cómo sobrevivir este momento tan difícil? Bueno, quienes están en Argentina en este momento, llamado enero 2024, sabrán que esta es una pregunta que puede llegar a abundar. Desde el punto, la pregunta tenía un eje material, digamos, ¿sí? Tan difícil desde el punto de vista económico, material, ¿no? Como una necesidad quizá de recalcular, reinventar en la medida de las posibilidades y las herramientas de generación de dinero o de trabajo que tenemos para poder, nada, tratar de intentar surfear esto, ¿no? Entonces me parece que es una pregunta que se debe estar repitiendo bastante ahora. Bien, interesante presentación porque tenemos una carta de personaje, es una reina de copas que tiene la copa cerrada y acá como elevada y apartada de esta carta central, que es una carta de paisaje. Miren cómo acá además sucede que hay uno de los animales que entra en la imagen desde esa carta y el otro animal entra en la imagen desde la otra carta. Sin embargo, cuando nosotros vemos a la reina, tiene como esa postura medio de rehusar, ¿no? Como que la copa está yendo hacia el otro lado, levantándola y apartándola como sacándola, casi sacándola de cuadro, ¿no? Sin embargo, si miramos al otro lado, el otro personaje que está presente después del paisaje, vemos justamente algo contrario. Esa copa ahora es una regadera que está abierta y está vertiendo su contenido y además está hacia el lado de donde está el paisaje y con su cuerpo también está tendiendo hacia ahí. Entonces ahí vemos como dos actitudes diferentes al respecto de esa misma carta central
que es convocante, ¿no? Como esa carta central con ese árbol único central y que es como un eje, ¿no? Como de hecho el árbol muchas veces es una representación del axis mundi, del eje del mundo, ¿no? Entonces ahí está como eje central y vemos esos dos animales que están abajo como una convocatoria a beber de la misma, del mismo, la misma pileta, del mismo río, de la misma fuente, ¿no? Y como de un lado, de la primera carta que aparece de la reina, aquello está como más, no, no, más rehuye un poco más a eso, y del otro lado está más hacia ese lado. Y si vemos también la diferencia en la carta de la reina, la que rehuye, vamos a decir, vemos como, bueno, no hay nada orgánico, ¿no? Como tenemos una tarima, un suelo que no sabemos bien, pero que podría ser interior, ¿no? Como bastante. Y sin embargo, en esta carta no solamente vemos elemento orgánico, flores, pasto, siendo, flores siendo regadas, o sea, en momento de crecimiento, sino que además también vemos que tiene acá, no sé si se llegará a ver un poco, tiene una hoz, ¿no? Un instrumento de labranza, de trabajo con la tierra, de cosecha, ¿no? Entonces, una pregunta que versa acerca de el sustento, el sostén, justo en el medio aparece la carta de la tierra, y la última carta además tiene tanta presencia de algo del orden de lo terreno, del orgánico, de la vida que crece desde la tierra, y además tiene un instrumento de cosecha en la mano. Entonces me parece bastante claro, ¿no? Por dónde viene la cosa. Bien, vamos a mirar un poquito los elementos. Esto es lo que hablábamos hoy. La copa para arriba, para el aire, ¿no? Como, y para afuera, y, o sea, medio como alejándose de lo terreno, justamente como estamos necesitando tierra y sustento, y la otra, la del final, eh, una carta donde vemos al revés, esa copa hacia el centro, hacia lo que convoca en la lectura, hacia el espacio de convocatoria a la lectura, y hacia abajo, ¿no? Como hacia la tierra, hacia nutrir la tierra y los frutos de la tierra. Y cambiamos además un cetro por una hoz. Algo que me parece interesante de esto es que el cetro está finalizado acá en la punta por una flor de lis, pero obviamente no es una flor orgánica, sino que es una flor de metal, no sé, de oro, no sé de qué será ese cetro, pero pongámosle, y acá hay flores orgánicas. Entonces eso me parece interesante también, ¿no? Como no quedarse inmovilizado en un lugar que no tiene vitalidad, quizá, ¿no? Como algo de eso puede estar presente también ahí, como un poco hablando. Yo no sé si habrán notado además que los animales que están bebiendo de la misma fuente son un predador, ¿no? Como una especie de lobo o algo así, y una presa, una oveja. Entonces, es súper interesante porque me parece que eso habla de los dos flujos diferentes combinándose, conviviendo o confluyendo, eso quise decir, perdón, confluyendo en la misma este, gran masa de agua, ¿no? Donde ambos van a beber, ¿no? Como eso pasa mucho en la naturaleza, ¿no? Pasa que en los espacios, en los lagos, o en donde sea, donde los animales van a beber, muchas veces suele haber una especie de pacto de convivencia, no sé cómo decirles, donde podemos ver bebiendo de la misma fuente a presas y a cazadores, ¿no? Entonces, bueno, nada, algo de las diferencias, ciertas diferencias, poder dejarlas a un lado o no rehuir a unirse o a ir a beber de la misma fuente de lo diferente o lo distinto. Entonces, bueno, eso puede ser también un elemento de interpretación. Quiero agregar acá el tema del agua, ¿no? Porque la tierra, el sustento, eso lo conversamos, ¿no? Em, pero hay mucha presencia del agua, entonces me parece interesante pensar en el agua en relación a esta lectura. Yo creo que el agua,
justamente por esto de la posibilidad que tiene de cambiar de forma, pero también como esa representación de lo uno, ¿no? De lo uno, de donde confluye todo. No siempre pienso en Manrique y las coplas y nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, pero también puede ser nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es un espacio de eh, colectivización también, ¿no? Yo pienso en esto como un espacio de colectivización, de unir fuerzas entre diferentes, ¿no? No pienso en la, o sea, a ver, no pienso en el barrido de las diferencias sin pensamiento crítico, pienso en la confluencia de fuerzas entre distintos, ¿no? Algo de eso, ¿no? La confluencia, el agua me da a confluencia, que es como cuando fluyen juntas, ¿no? Cofluir, cuando fluir en conjunto, ¿no? Eso es lo que me parece interesante en este caso de la presencia del agua. Em, que además es lo que necesita la tierra para poder ser nutricia o nutritiva con los frutos materiales, por lo tanto es lógico que haya un especial cuidado en eso. Me parece que la reina está con una actitud más bien reticente al compartir o colaborar con otros, y me parece que lo que plantea la lectura es justamente lo contrario, ¿no? Como bajar un poco la guardia, también ese cetro puede ser un poco la guardia levantada, e ir a intentar encontrar espacios de colectivización para que se nutra esa tierra y puedan crecer cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, agua-tierra, vamos a pensar también en las relaciones materiales entre el agua y la tierra, cómo el agua también permite a la tierra ser más moldeable, más adaptable, porque el agua es el elemento de la adaptabilidad, ¿no? El agua se adapta a los diferentes continentes que lo pueden llegar a albergar. Entonces me parece interesante porque a veces la tierra puede ser muy dura, ¿no? Entonces, bueno, justamente aportarle agua le permite ser más maleable, ¿no? Entonces quizá haya un componente medio recto o medio cabeza dura en esta persona, que quizá le vendría bien esa colectivización, esos espacios de encuentro para poder ablandar ciertas limitaciones, que eso puede ayudar a sobrellevar el momento. Entonces, herramientas, hay también herramientas para aportar y trasladar líquido, con eso lo conversamos, herramientas simbólicas de poder. Ahí está interesante también pensar en el cetro y en que es una reina, como eso de que quizá lo que la vuelve inflexible y reacia a compartir es que se considera quizá en un estadio superior, entre comillas, alcanzado cierto lugar de bueno, de poder o de dominio, vamos a decir, que teme perder, ¿no? Y entonces eso quizá ahí la isla, lo aísla, le aísla, porque no importa que sea una reina, puede representar a cualquier clase de identidad. Y después, bueno, la presencia de la herramienta para trabajar la tierra y sobre todo para cosechar, eso me parece interesante. Y algo, personaje, paisaje, personaje, porque me parece que el paisaje es algo que habla de los entornos o los espacios en los cuales nos movemos, entonces me parece que ahí puede estar puede ser una representación de esa búsqueda de un espacio común, algo que pueda albergar a muchos en vez de como una fijación en el sujeto, como un zoom o una cámara que solamente se fija en las posibilidades y características de un sujeto en particular. Bueno, la carta central es la tierra, el sustento, pero la presencia del agua es preponderante, esto lo conversamos. Una breve posibilidad que es hiperampliable por todo lo que conversamos hasta ahora, es no rehuyas a llevar tu copa hacia espacios de sustento comunitario. Es ahí donde podrás recoger la nutrición necesaria para alimentar también tu futura cosecha. Una más orgánica para vos, además, dado que antes tenía una flor de lis, que es de metal, de algún metal, y pues aparecen las flores que crecen, las flores que orgánicamente crecen en ese sustento. Entonces, bueno, medio que por ahí. No sé si espero que les sirva, que les contribuya y que además también les ayude a pensar en su vínculo con los elementos en relación a las cartas. Y después, para terminar, este video es larguísimo, pero bueno, eh, un pequeñísimo ejemplo con el sistema Lenormand. ¿Por qué elegí el sistema Lenormand? Porque el sistema Lenormand es un sistema que nace, bueno, el sistema Lenormand es un sistema oracular de cartas que está asociado
con la famosa vidente Mademoiselle Lenormand. Digo asociado porque les invito a investigar más si no lo conocen, pero para quienes ya lo conocen ya lo sabrán, no fueron creados por Mademoiselle Lenormand, sino que fueron asociados a ella por su fama. Pero, por ejemplo, el Petit Lenormand, que es el que vamos a usar en este ejemplo y que es el más extendido de todos los sistemas oraculares de cartas o cartas de adivinación que utilizaron el nombre de Lenormand para publicitarse, digamos, que es el Petit Lenormand, está basado en un juego alemán de cartas llamado el Juego de la Esperanza. Cuando digo basado, quiero decir que es igual, básicamente, solamente que se le agregan los palos de la baraja francesa. Porque como era alemán, tenía los palos de la baraja alemana. Bueno, eso para otro momento. Tengo también un curso de introducción al sistema Lenormand, por si les interesa. También es un curso grabado que pueden adquirir y que es una forma, vamos a decir, no canónica de trabajar con el mazo, vamos a decir. ¿Por qué elegí este sistema? Porque me parece que es interesante porque es un sistema que nace con un método de interpretación bastante cerrado, delimitado ya, ¿no? Y con un set de significados que, más o menos actualizaciones, sigue siendo bastante del tipo correspondencia. El árbol significa esto y esto, ¿no? Entonces, como y si bien algunos de esos sentidos se han ido actualizando, entre comillas, no es tanto lo que ha cambiado. Entonces, a mí siempre que esas cosas se presentan, para mí son un desafío a tratar de encontrar otras maneras. No de contrera solamente, sino porque es un juego para mí tratar de encontrar otras maneras también alternativas de poder trabajar con esas herramientas, ¿no? Sin descartar, obviamente, su historia y su recorrido y sin descartar todo lo que es ese método de lectura eh, aporta y contribuye a nuestra interpretación de esas cartas, ¿no? Pero digo, siempre para abrir y explorar más aún. Entonces, vamos con el ejemplito rápido porque ya este video no sé cuánto dura, pero muy largo. ¿Voy a poder hacer dinero con mi proyecto este año? A ver, la pregunta otra vez viene por este lado, pero ya les digo, es porque últimamente la verdad que es lo que viene sucediendo bastante en consultas y preguntas que me hacen tanto, bueno, tanto consultantes como amigues o lo que sea. Es un tema súper delicado y que yo siempre en consulta y quienes me conocen lo saben, aclaro que los contextos políticos, históricos, sociales son enormemente condicionantes, para bien o para mal. Entonces, que todo esto es siempre y cuando, y todo esto siempre es en contexto y teniendo en cuenta las diferencias contextuales de cada sujeto también las limitaciones contextuales, ¿no? Porque si no sería absolutamente estúpido trabajarlo como si fuese acontextual, ¿no? Entonces, bueno, justamente en esto que es bien concreto, el contexto me parece interesante aclararlo. Esta es una pregunta meramente predictiva, porque en el sistema de Lenormand es muy habitual ser utilizado para la adivinación porque así fue creado y con ese fin fue creado explícitamente. Entonces, habita esos derroteros. A mí lo que me pasa es que me gusta, porque ¿qué pasa si no con esta pregunta? Vos decís, ¿voy a poder hacer dinero con mi proyecto este año? No, punto. A mí eso, primero que me parece no, no tan posible de poder determinar así a rajatabla. Sabemos que la predicción está muy condicionada, como lo está en diversas disciplinas que utilizan la predicción también, ¿no? Incluso disciplinas muy científicas que también utilizan la predicción. Pero capítulos aparte para otro video también. Sino porque es imposibilitante. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Como para el otro. Entonces, yo no cuestiono las preguntas que me hacen. Si una persona viene con esta pregunta, yo la tomo. Lo que sí intento es
abrir posibilidades para modificar o transformar las situaciones en las que se está, para poder recalcular, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo veo acá es el sol, la cigüeña y las nubes en la línea horizontal. En este caso opté por una cruz francesa. La línea horizontal describe un poco, responde un poco a la pregunta, el sí o el no de la pregunta. La carta de arriba aporta un consejo y la carta de arriba aporta algo que se desaconseja o que puede llegar a jugar en contra en esta situación. A grandes rasgos sería eso. Entonces, el sol, el sol es una bola de fuego, básicamente. Por lo tanto, ahí está el fuego. No solamente una bola de fuego, sino que además es un elemento central para la vida en la Tierra, ¿no? Es como el corazón del sistema solar y también el núcleo de la Tierra es de fuego, también es un pequeño sol, por lo tanto dentro de la Tierra también hay un pequeño sol, es un motor que aporta energía, luz y calor. O sea, la luz y el calor son energía, quiero decir energía de diferentes maneras, entre ellas la luz y el calor. Entonces, es interesante porque en la carta central aparece la cigüeña, que es un ave, por lo tanto se incorpora el elemento aire o la posibilidad, porque si bien no está en vuelo, está ahí como posibilidad. Como algo, bueno, acá yo incorporo un poco los insets, que son estos agregados de la baraja francesa que están presentes en cada carta, y en este caso es la reina de corazones. Por lo tanto, veo acá un deseo de moverse, volar, meterle aire, ¿no? Como trasladarse, ¿no? Porque las aves, el vuelo, están bastante relacionadas. Y también aparece el agua, un poco, ¿no? Como la presencia del agua ahí, al lado de la cigüeña. De hecho, muchas cigüeñas viven en espacios tipo bañados y cosas así, ¿no? Con bastante agua. Por eso, por lo general, o es muy habitual que en las cartas, en las diferentes cartas del Petit Lenormand de distintos ilustradores aparezca agua en la carta de la cigüeña, ¿no? Que estén en el agua, que estén cerca del agua, eso es muy habitual, justamente por eso, pero acá yo veo agua en la carta, para mí las ilustraciones son muy importantes, o sea, porque si no, leería con un papel que tenga el nombre de la carta, o sea, no tendría sentido para mí. Si leo el tarot o las cartas es porque me gusta interpretar las imágenes. Y finalmente aparecen las nubes, más aire, pero ahí hay algo de lo tangible que, ¿no? Como que se perdió, ¿no? Como ya casi que sumo aquello. Y además si pensamos en el sol y las nubes como aquello que tapan el sol, que nublan, que quitan luz, que quitan calidez, que vuelven los ambientes más grises, ¿no? Como más tristes. Y vemos además, si pensamos en los colores de los agregados, como vamos de rojo a finalizar en el negro. Entonces yo en primera instancia pensaría que esta pregunta se responde con un no, porque nos vamos alejando de la carta del sol, que es lo que aporta calor, energía, lo que ya dijimos, el fuego, la potencia generadora y transformadora y creativa del fuego, y además de las de diamantes. El diamante, el único diamante que hay, la única representación de algo con validez material que hay, alejamiento. Finalmente aparece la carta negra. Entonces, en primera instancia diría que no. Sin embargo, me parece, justamente por esto que les decía, que hace falta para mí, cuando uno va a trabajar de esta manera, poder aportar posibilidades para recalcular o recalibrar la brújula. Me parece interesante pensar acá en qué movimientos se pueden hacer para modificar o cambiar esto. Entonces vemos como arriba, a modo de consejo, vuelven a aparecer los corazones arriba de la reina. De hecho hay un corazón central que podría ser la reina, y todos los corazones que están a los lados a mí se me ocurren como un camino a recorrer, como el camino que recorre el jinete. Pero además vuelve a aparecer la presencia del aire en el movimiento. El aire es el elemento del movimiento, ya lo dijimos, el aire anima las cosas, pone las cosas en movimiento, el aire es el elemento, el vehículo de la comunicación, es el vehículo del movimiento de las aves, es lo que impulsa las velas de los barcos. El aire es el elemento del movimiento y de la liviandad, pero acá hay un cambio, que es que
este aire está combinado un poco también para mí con la tierra en el sentido de que se cambia el tipo de animal, el posibilitante del movimiento es otro, ya no es más un animal que va por aire solamente, y que en todo caso es relacionable con el agua también, sino que esta vez es un animal que va por tierra, que tiene los pies bien anclados en la tierra, y que está además retornando hacia el sol, esa fuente primera o primaria de energía. Y también es así, a ese haz de diamantes. Y abajo, como algo que no colabora, aparece solamente un sujeto, el sujeto solo, sin animal, sin elemento posibilitante o factor posibilitante del movimiento, y además se reduce, porque es el niño. Y podemos decir muchas cosas del niño, pero en este contexto que está en un lugar desfavorable para la lectura, a mí me parece que ahí está representando cómo se achican las posibilidades y las capacidades, se limitan cuando ese vehículo de movimiento no está presente. Entonces yo creo que la necesidad o el deseo de cambio y movimiento y traslado y emigración que se presenta en esta carta central es súper válido, pero cuidado, porque si es tan romantizado o tan aéreo, tan etéreo, ¿no? Como sin contexto, sin materia, se vuelve nubes, se vuelve nada, no ancla, no hace pie en ningún lado, desaparece. Entonces, hace falta quizá redirigir ese movimiento cambiando el vehículo, es decir, la forma en la cual nos trasladamos, el modo en el cual realizamos ese movimiento o ese cambio o esa transformación, de modo tal que se pueda regresar a algo así como una fuente de energía y de dinero, en este caso en particular. Entonces, me parece que así como viene, no, porque quizás está huyendo un poco de algo que quizás fue una fuente de calor y energía, pero que está necesitando un cambio, o está queriendo, deseando un cambio, o un movimiento, o un poco de aire, ¿no? Capaz estaba muy cerca del sol, necesita un poco de aire. eh, y eso, de la manera en la que está siendo encarada ahora, va hacia una disolución, pero eso no quiere decir que uno tenga que quedarse, porque justamente lo que ayuda también es una carta de movimiento, y una carta de traslado, y una carta de viaje, pero justamente quizá hay que cambiar la estrategia de movimiento para no despegar los pies, tanto los pies de la tierra. Bien, eh, hasta acá, hasta acá el video, hasta acá los ejemplos. Fue largo, espero que les guste, espero que lo disfruten. Eh, en la descripción del video voy a dejar el link a mi web, ahí pueden ver y chusmear un poquito las cosas que estoy haciendo y que justamente en este momento tengo disponibles 2 cursos grabados, uno sobre los elementos en relación a la interpretación de cartas y el otro es una introducción a este sistema de cartas que es el Lenormand desde una mirada más sui generis o menos canónica. Les agradezco por estar del otro lado una vez más, espero que lo hayan disfrutado. Si así fue, les pido que me dejen un comentario, me encanta leerlo y será hasta la próxima. Gracias.